Hola, en este tutorial les voy a enseñar cómo modificar pinceles y ajustarlos a nuestras preferencias. Concretamente, cómo cambiar la punta de los pinceles, por ejemplo, cuando no tenemos tableta gráfica y estamos dibujando. Entonces, lo normal es que si tenemos algún pincel, como por ejemplo este, pulsemos y soltemos, y como la presión no se determina en el ratón, pues nos va a salir tanto la punta como el extremo con el mismo grosor que la parte interior. No como por ejemplo la línea de efecto, que sí que tendría una terminación distinta en los extremos de la línea. Nos interesa trabajar con Maru. Hay varias opciones. Podemos directamente modificar esta herramienta, este pincel, o podemos duplicarlo para conservar este pincel para ocasiones en las que sí tengamos una tableta gráfica y el trazo se pueda ajustar a la presión. En este caso vamos a duplicarlo. ¿Cómo lo hacemos? Podemos, botón derecho, duplicar subherramienta, o también podemos directamente aquí crear copia de subherramienta seleccionada actualmente. Y sería lo mismo, tanto de una manera como la otra. El resultado sería que nos aparece esta pestañita donde nosotros podemos modificar el nombre de la subherramienta. Yo voy a poner Maru 2, aceptar. Ahora ya tenemos esta y esta, que serían iguales. ¿Cómo cambio la punta para que me salga de esta manera en vez de esta? Voy a las propiedades de la subherramienta. En esta de aquí voy a inicio y fin. Aquí pone nada, pues voy a poner tamaño de pincel y ahora voy a poner al máximo, que a lo mejor no hace falta al máximo, pero para que se note bien. Ya lo tenemos, ya tenemos el inicio más finito y el final más finito también. Puede ser menos exagerado o más exagerado. Si pongo menos exagerado, pues eso, sale como más gruesa la parte interior y la punta como más pronunciada. Todo es en función de lo que prefieran. También podemos especificar por porcentaje, que sería lo mismo. Aquí se podría poner más y se quedaría igual. Esto sería con los pinceles, pero también podemos trabajar las herramientas de, por ejemplo, vectores y demás. Imagínense que tenemos un boceto que hemos dibujado en papel y luego tenemos aquí la imagen que queremos calcar. Podemos utilizar una curva Bézier o una curva continua. En este caso vamos a centrarnos en la curva Bézier y podemos ir dibujando el contorno de nuestro boceto para luego crear nuestro arte final. Aquí habría que seguir el mismo paso de antes. Si queremos duplicar, pues duplicar, o si no, pues modificar esta misma curva. Yo lo que haría sería duplicar, que podemos hacerlo de esta manera, o botón derecho, duplicar subherramienta. Y ahora podemos modificarla. Igual, propiedades de subherramienta y vamos a este icono. Vale, ahora queremos inicio-fin para cambiar, para que cuando hagamos así, bueno, voy a arrastrar para que no se me queden líneas rectas, sino curvas. Así, enter, pues se nos ponga aquí más finito y esto, la parte interior con otro grosor. Pues nos pasa lo mismo que antes, que aparece nada. Voy a ir a tamaño de pincel y ya ven que directamente en la propia previsualización ya se nos cambia. Tengo el inicio y el fin, lo pongo al 100% o con el valor que ustedes quieran, y ahora vamos a ver cómo sí que se va a aplicar. Voy a poner enter, ya tenemos más finito por un extremo y por el otro, y luego la parte interior más ancha. Esto sería para variar la terminación, pero siempre podemos cambiar tanto con los pinceles como con las herramientas de línea, curva y demás. Podemos variar cada uno de los valores de nuestro pincel. Podemos cambiar tanto el tamaño del pincel, su tinta, cómo está de suavizado. Es decir, si es más pixelado el borde, más recto o como un degradado, la forma del pincel, podemos cambiar la manera de aplicarlo, la punta del pincel, el grosor, en este caso va determinado por la forma del pincel, que en este caso sería un círculo, podría ser más grueso hacia los lados, es decir, en la vertical o en la horizontal, como ven aquí. Por ejemplo, si yo pulso aquí en la horizontal y le digo que sea más ancho, lo que va a hacer es que el pincel se vaya a quedar como más ancho. Si se fijan por aquí, lo puedo hacer así. Ven, simplemente con un solo punto ya vemos que se hace como más ancho, más grueso en la horizontal.
Si pulsamos ya ven cómo va variando el pincel. Voy a poner Enter y ya ven cómo se aplicaría. De esta manera se le puede dar también como un efecto. También el ángulo. El ángulo es si queremos torcer o no torcer esta circunferencia, este óvalo que estemos creando. Por ejemplo, si yo pongo el ángulo un poquillo así, ya ven cómo cambia la inclinación y el efecto sería distinto. Enter. Pero puede tener su interés, incluso tanto aquí en las curvas Bézier como en los pinceles se puede aplicar lo mismo. También se puede hacer el efecto pulverizador, que si ponemos pulverizador es con puntitos. Lo quito, trazo, el intervalo sería para que haya más o menos puntitos en cada trazo. La textura, le podemos aplicar alguna textura, que nos vienen algunas aquí ya predeterminadas, cancelar. Y luego la forma del pincel, que esto sería para que fuera doble. Si ponemos doble es como que se aplica dentro de este pincel otro más. La punta del pincel, lo mismo sería, si ponemos un doble ya se nos permitiría trabajar con todos estos parámetros para el segundo pincel que se aplicaría sobre este. Voy a quitarlo de doble. Y claro, en este caso, ven multiplicar. También podemos poner normal. Normal sería que se aplicaría uno sobre otro. Por ejemplo, así, ven, se nos aplica un pincel que está mal puesto porque tiene un tamaño muy grande y demás, pero se nos aplicaría como normal. Como las capas que tenemos por aquí, pues igual, se nos aplicaría sobre el pincel. Y luego eso, si tenemos aplicado, pues se nos abrirían todas estas opciones, por ejemplo, el efecto pulverizador para aplicar como un pulverizado sobre el pincel. Y bueno, lo voy a quitar. Corrección, acentuar ángulos, como ven aquí, si lo pulsamos las líneas se acentúan, si no se medio redondean más. Vamos a poner aquí, así recto. Aquí no está puesto el acentuar ángulos, se ven redonditos. Si yo pongo acentuar ángulos, se ven ligeramente más acentuados. Lo voy a quitar porque queda mejor cuando es redondo. Y bueno, hay toda una serie de parámetros que podemos ir modificando para variar nuestro pincel. En este caso estoy trabajando con una curva Bézier, pero los mismos parámetros que tenemos aquí los tenemos en los pinceles. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Cualquier cosa y cualquier duda me lo pueden poner en los comentarios. Si les gusta este tipo de contenido, les invito a que se suscriban al canal porque seguiré subiendo vídeos de este estilo. Y nos vemos en el siguiente tutorial.